Hola, yo soy Elfo Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, prende la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Quedan advertidos. Y también para los que todavía no son miembros del grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación. Ya somos 500 personas, la comunidad está creciendo, prácticamente camina sola. Y cuando yo puedo respondo sus preguntas e inquietudes, obviamente que sean de los temas que se tratan aquí en este canal, como son programación en PHP para criptomonedas, inteligencia artificial, Linux y tecnología en general. Bueno, el tema del día de hoy es para presentarles la extensión Pix2Pix del Automatic 1111 Web UI que nos va a permitir por medio del prompt modificar el resultado específico de ciertos conceptos dentro de la generación de una imagen. Entonces, sin más dilaciones, vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a extensiones, a disponibles, aquí available, y luego el botón de load from para poder obtener todas las extensiones que están disponibles para el Automatic 1111 Web UI. Ahora vamos a buscar una que se llame Pix2Pix o Pix2Pix y aquí la encontramos y la vamos a instalar con el botón de install. Entonces, una vez queda instalada, que no se demora mucho, simplemente baja la extensión y la copia en la carpeta de extensiones. Vamos a poner Apply and Restart UI. Entonces, ya cuando colocamos esto, nos va a salir la pestaña Instruct Pix2Pix y aquí tenemos el área para colocar la imagen, para el número de salidas, el número de pasos, si queremos una sola semilla o que la randomice, la escala, ya aquí si queremos que randomice la escala o mantenga una sola. Y bueno, aquí vamos a agarrar esta foto, es una foto mía más o menos cuando tenía 30 años, con una diadema de Shrek. Y vamos a decir que lo haga viejo, o sea, make him old, ¿ya? O sea, que haga viejo a lo que esté allí, ¿no? Específicamente. Y miren, cómo él detecta, primero que todo, que es una persona. Segundo, solo altera la cara porque está diciendo hágalo viejo. Ahora, tengo que aclararles que esto se hace con un modelo especial, el modelo de Instructs Pix2Pix, que lo podemos bajar de aquí de Hugging Face. La dirección está en la descripción del canal. Entonces, una vez descargamos el modelo, que es un modelo de 7 gigas, lo copiamos en la carpeta de el Automatic 1111 Web UI en Models Stable Diffusion, ya sea la de Safe Tensors o el CKPT, cualquiera de las dos sirve, y ya lo cargamos y lo podemos usar sin ningún problema y entonces ya lo vamos a hacer. No con todo modelo se puede hacer, tiene que ser con el modelo de Instruct Pix2Pix. Ahora vamos a decirle que lo haga joven, ¿ya? Entonces, miren, automáticamente lo hace joven. Obviamente yo he acelerado la generación, eso se demora un poquito, pero miren, no quita nada de lo que está atrás. Vamos a decirle que lo haga un niño, por ejemplo. Entonces, lo ponemos a generar y miren, lo hace un niño. Lo impresionante es que él no toca el resto de la imagen, solo toca la parte que debe cambiar, que es la parte de la cara, porque está diciéndole que afecte la edad. Entonces, ahorita le vamos a decir que lo haga de 20 años. Ahorita le vamos a colocar que lo haga de 22 años. ¿Sí ven? Va afectando única y exclusivamente la cara porque es donde se refleja la edad. Aquí 25. Suscríbete. Miren, aquí digamos que es muy parecido al que está. Estoy entre 25. Aquí, si no estoy mal, debería tener entre 31 y 32 años. Aquí de 30. Aquí en esta imagen ya básicamente la inteligencia artificial básicamente está adivinando qué edad tengo allí porque me saca muy parecido. Vamos a hacerlo de 35. A ver qué sale. Aquí ya me puso, ya me colocó exageradamente viejo. Vamos a colocarlo de 40. Vamos a ir ensayando.
para ver cómo modifica solamente la parte que quiere colocarle edad. Mire, aquí ya me devolvió un poquito más a como soy. Y vamos a colocarle 45 para ver cómo, cómo salgo. Ya aquí me colocó bastante calvo, o sea, aquí esta parte sí ya no se está pareciendo a mí. Y vamos a ver con 50 años cómo salgo. Bueno, aquí ya me devolvió un poco más de pelo, pero miren que lo importante, lo que quiero recalcar aquí, que hace el Pix to Pix, es afectar solamente la parte que le estamos diciendo que afecte. En este caso le estamos diciendo la edad y como está detectando que es un hombre, entonces cada vez que hace un cambio lo hace sobre la cara para reflejar la edad. Miren, aquí se puede ver perfectamente. Vamos a hacer otro ejemplo para ilustrarles lo que les digo. Ahora ya no vamos a cambiar la parte de adelante, es decir, la cara, que es el objeto más predominante o eh, el concepto más predominante que está, sino que quiero cambiar la parte de atrás, el background. Entonces vamos a decirle que cambie el background a un Irish pub, o sea, a un pub o un bar irlandés. Entonces, miren lo que pasa. Cambia. De hecho, parece como si hubiera hecho un recorte y lo hubiera cambiado, pero también me cambió a mí. Cambió la cara, trató de volverlo más blanco, pelirrojo, tratando de volverme irlandés también, ¿no? Ahora le estoy diciendo que cambie el fondo por una montaña. Aquí me oscureció un poquito la piel, pero miren que atrás sí puso unas montañas en diferente, digamos, grado de lejanía, unas más cercanas y otras más lejanas. Ahora le vamos a decir que lo cambie por una calle. ¡Suscríbete! Y lo increíble es que miren, parece que recortara la silueta, ¿ya? Miren que arriba las orejas de la diadema de Shrek parece, son dos ventanas, se han acomodado casi como a dos ventanas, pero puso la calle, parecen unos carros allí al fondo y unos apartamentos. Ahora van a ver esto que es algo, digamos, un poco peculiar. Voy a decirle que coloque el logo de Nike en la camiseta. Entonces le colocamos put Nike logo in t-shirt y miren, coloca el logo, pero me oscurece la piel. Y si ustedes quieren, pueden hacer la prueba. Cuando le dicen que coloque el logo, si es una persona, el logo en algo que tiene la persona, va a tender a oscurecerlos. Algo como afro. Eh, Listo. Entonces, ahora vamos a cambiar más del entorno. Vamos a decirle que cambie, que agregue lluvia. Es decir, que haga que haga como si fuera una tormenta en el fondo y agregue lluvia. Entonces miren que me oscureció más, eso sí, pero el concepto como tal no se ha movido. O sea, yo estoy prácticamente como recortado, ¿ya? Y en el fondo hay como una lluvia, se ve como si fuera, digamos, como si era un vidrio atrás y estuviera goteando. Claro que yo también supuestamente debo tener, ahí se alcanzan a ver como unas gotas, pero miren que el concepto no cambia, sino que cambia lo que le hemos dicho que cambie y esta es la parte buena del Pix to Pix. Bueno, como vimos, la extensión es un poco dispendiosa de utilizar, hay que hacer unos preprocesos para que funcione bien, pero como ya vimos en el tutorial, podemos obtener resultados. Entonces espero que les haya gustado y no olviden dar al like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video y háganle caso a mi amigo Banan. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse al canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a ver los videos de este man, nos pillamos.